la anterior vez ni me había metido, pero bueno. Esta es la segunda parte de lo que ya habíamos hablado la anterior vez, solamente era vasculitis de vasos grandes y de vasos medianos. He tratado de resumir un poquito, vamos a hablar de vasos pequeños, pero también vamos a hablar de variables y mixtos, que es BSET, ¿ya? Y los inmunocomplejos los vamos a mencionar. ¿Qué me interesa que entiendan al menos la clase de hoy? Las actualizaciones en cuanto al diagnóstico, los anticuerpos y poder diferenciar clínicamente las vasculitis ANCA. ¿Por qué? Porque lo que a la larga nos va a servir a la larga son los pacientes que tienen el diagnóstico de vasculitis ANCA. ¿Ya? La siguiente, por favor, gracias. Entonces, ya habíamos hablado estos dos, ya inclusive le hicimos un caso clínico, ¿se acuerdan? Sí, ya. Ya no les he puesto caso clínico porque si no vuelven a matar al paciente, no, mentira. Tenemos los de vasos pequeños. Lo que sí me interesa es vasculitis ANCA. Necesito que por lo menos el día de hoy les quede claro las nuevas nomenclaturas, las nuevas denominaciones y qué anticuerpos van a poder diferenciar y cuáles son las clínicas entre las tres vasculitis ANCA. Inmunocomplejos vamos a mencionar. Recuerden que IgA, ¿ya? O antimembrana, básicamente es netamente de nefrología, porque lo maneja más nefrología, es una glomerulopatía rápidamente progresiva, netamente primaria, ¿ya? Igual las de crioglobuminemia, y finalmente pues estas solamente las vamos a mencionar y que pueden estar presentes por inmunocomplejos en artritis, en lupus eritematoso sistémico, etc. Y finalmente de BSET, vamos a hablar porque es la que tiene vasos variables, es una patología que no se sabe si es autoinflamatoria o inflamatoria, la fisiopatología es variable, y bueno, la presentación también es bien diversa. La siguiente. Ya les había dicho de Shaper-Hill, ya se los repito nuevamente lo mismo. La siguiente. Estas las tres que vamos a hablar el día de hoy. La que más me interesa que entiendan es vasculitis ANCA, que probablemente sea la más compleja. La siguiente. Entonces, la vasculitis de pequeños vasos asociada a inmunocomplejos son aquellas que van a estar en la actividad pediátrica, la púrpura de Henus en niños, pediatría netamente, que puede ser desencadenada por algo autoinmune, la crioglobuminemia, la vasculitis urticárica o hipocorbaventemia, las enfermedades del suero. La enfermedad de BSET está metida en todas partes porque les dije obviamente que es variable. También tenemos el síndrome de Wood-Pasteur y aquellas que son secundarias al lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea y también el síndrome de Sjögren también cursa con este tipo de vasculitis por depósitos de inmunocomplejo, incluidas aquellas patologías que son paraneoplásicas o asociadas a enfermedad de intestino. La siguiente. Entonces, ¿cómo se da el mecanismo inmunológico? Básicamente es por depósitos de inmunocomplejos, ya antígenos y anticuerpos directamente en los vasos. O sea, ¿han hecho el lupus eritematoso sistémico? Sí. El mecanismo en el daño es prácticamente igual. Depósito de inmunocomplejos. Se activa el complemento y hay un reclutamiento de neutrófilos que van a hacer que haya daño a nivel del tejido. ¿El daño cómo puede ser en vasculitis? ¿Cuáles son las dos maneras en que se puede dañar el vaso? O formando por granulamas o sino también formando necrosis. Las características van a variar. Como la mayoría de las vasculitis con síntomas constitucionales, con púrpura, con artralgia, la glomerulonephritis rápidamente progresiva porque es de vasos pequeños y el dolor abdominal. Y bueno, esos son los ejemplos que anteriormente les había mostrado, que es en donde se pueden presentar. La siguiente. Un claro ejemplo de eso es, por ejemplo, en la antimembrana basal, que es solamente por depósitos de inmunocomplejos y aquellos que son por inmunocomplejos, por ejemplo, con el ANA, los complementos, voy a encontrar justamente lo que es casa llena o full house, ¿ya? Que quiere decir que va a estar toda la inmunofluorescencia totalmente comprometida. ¿Por qué? Porque los inmunocomplejos se depositan a nivel de lo que es el glomérulo y le causan directamente el daño. La siguiente. Bueno, vámonos con BSET. Acuérdense bastante de esta imagen porque BSET es justamente desarrollada en lo que es el Medio Oriente. O sea, los primeros reportes de caso y todo lo que se habló de BSET siempre ha sido a través del Medio Oriente. La siguiente. Esta es una imagen más o menos de todo lo que vamos a ver en BSET. ¿Ya? BSET es pluripatología, o sea, es una clínica totalmente variada. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Ese desorden, esa condición del sistema inmunológico que va a cursar esta vasculitis, va a afectar vasos totalmente variables, o sea, no va a respetar si es pequeño, si es mediano, no, simplemente cualquiera. La edad de presentación por lo general es en varones jóvenes, de 15 a 40 años. La incidencia sigue siendo alta, pero como les dije, a nivel de descendientes o directamente a nivel del Medio Oriente. Todavía como que es muy confuso,
poder determinar si BSET es autoinmune o autoinflamatorio. El mecanismo va por ambos lados, por eso el daño sigue siendo tan extenso y tan variable en la mayoría de los vasos. Lo que sí tenemos claro es de que puede cursar con elevación de reactantes de fase aguda. ¿Te acuerdan que les dije de las mimics cuando les puse el caso clínico en donde murió el paciente porque no pedimos hemocultivo? Ya. Simula muchas de las mimics, quiere decir que parece que fueran otras patologías u otras deficiencias y podrían confundirse en el diagnóstico. Y además de eso, se ha asociado hasta en un más del 50% que está comprometido a la positividad del gen HLA-B51. Listo. Además de eso, vamos a ver la patología en el transcurso. La siguiente, mi reina. Esto es de BSET, ¿ya? Es una enfermedad autoinflamatoria crónica, multisistémica, con un curso, recuerden estas dos palabritas, recurrente y remitente. Históricamente se describe que directamente estaba asociada a lo largo de la antigüedad todo lo que es la ruta de la seda. Ya se denomina justamente un síndrome por la variedad tanto de los síntomas y los signos clínicos que ésta presenta. La siguiente. Entonces, esto es más o menos para que vean cuál es la prevalencia, miren, de hasta en 80% en Irán, en bruces y en árabe, en los árabes, a diferencia de otras patologías. En América Latina, ya, los reportes de casos sí son, pues, se presentan, pero son mínimos, no son tan prevalentes como en estas áreas del territorio. La siguiente. Entonces, hablemos de la patogenia. ¿En qué consiste? Pues resulta de una interacción compleja. Vamos a ver de que se puede desencadenar mecanismos a través de microorganismos como infecciosos, o principalmente hay una disbiosis a nivel intestinal y finalmente puede hacer como que un mimetismo molecular y van a hacer una reactivación, interacción compleja, ¿no? Que va a permitir que se desencadene justamente todas estas variables, ya sea infecciosas, la microbiota o una desregulación a nivel de la respuesta inmunitaria. Ojo, en este caso es adaptativa y también innata, ¿ya? Va por los dos lados. Entonces, el gen, como les dije, el prevalente es el B51 principalmente, y va a desencadenar esto, una respuesta de las células, ¿no? Principalmente las células T, ¿ya? La T17 y la T1, que va a hacer que se perpetúe la presentación de las células natural killer, y finalmente va a aumentar lo que es la producción de neutrófilos, y al mismo tiempo la hiperactividad y la señalización va a ser aumentada por las natural killer, y finalmente va a desencadenar la siguiente, lo que es el daño a nivel del tejido. La siguiente, ¿ya? Entonces todo esto, como es a nivel de la activación proinflamatoria, de la netosis por depósitos inmunocomplejos, por la activación del NFK-B, y finalmente por activación citolítica, o sea, de las células B, citotóxicas, y bueno, disturbio de todos los antígenos, es que se produce esta variedad de síntomas a nivel oral, a nivel de la piel, a nivel de las articulaciones, ojos principalmente, ¿no? Sangre, y a nivel del sistema nervioso central. Entonces, cuando hablamos de enfermedad de BSET, anteriormente teníamos clara la distribución geográfica, tenemos clara la heterogeneidad clínica, sabemos que es un curso, les repito nuevamente, recurrente y remitente. La etiología sigue siendo desconocida, se sabe que el mecanismo es por ambas, está ligada a este antígeno B51, más del 60% de los casos lo tiene, pero no nos queda claro cómo es que podemos encajarla, si realmente es una patología autoinmune o es autoinflamatoria. O sea, como que no queda del todo bien claro. Lo que sí es que desde el 2012 Chapper-Hill ya le incluyó en su clasificación como aquella que se salta cualquier vaso y es de vasos variables. Ahora, en su fenotipo, ¿qué me interesa? Tenemos varios fenotipos, ¿ya? Y cada fenotipo va a tener una predisposición, casi todos por hombres, y distintas presentaciones, ¿ya? El compromiso vascular es el que a mí me interesa, pero ojo, tiene compromiso mucocutánea con la presentación de las úlceras orales y genitales recurrentes y frecuentes. Hay compromiso articular no erosivo, muy característico como la mayoría de las patologías con artritis y cursan con sinovitis. El compromiso ocular también es de alguna u otra manera hasta en un 20 o 30% estos niños hacen compromiso ocular e inclusive llegan a riesgo de perder totalmente la visión. Entonces requiere de un tratamiento oportuno. Finalmente, el compromiso nervioso y el compromiso gastrointestinal, que ¿con qué enfermedad se podría confundir? Con Crohn, ¿ya? La siguiente. Entonces, todos estos son los órganos afectados. Este artículo es del 2024.
tienen acceso a él, solamente tienen que ingresar el DOI o revisarlo, porque hasta yo pude ingresar solo suscribiéndome. Está totalmente explicadito cada compromiso, qué se puede presentar en cada compromiso, la variedad en cuanto a porcentajes. Recordemos que los porcentajes van a ser el siguiente. A la cabeza, úlceras orales, más del 98%, ¿ya? Seguida de las genitales. Tenemos que establecer un diagnóstico diferencial entre nuestras úlceras de Behçetil, inclusive las de Crohn y las de otras patologías, ¿ya? Después de eso, en un 20% las manifestaciones gastrointestinales y después ya en el como que menos ocular, el 50% el compromiso ocular y hasta en un 30% puede cursar con compromiso neurológico central. La siguiente. Entonces, estas son las úlceras, ¿ya? Vamos a observarlas por lo general a nivel de la mucosa oral, a nivel de los genitales, el glúteo. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan para poder establecer una diferencia en relación a las úlceras? Necesito tiempo, duración. Si duran más, son crónicas, ¿no? Tengo que pensar en algunas otras cosas. Puede ser un lupus eritematoso, un pénfigo, ¿no? Un cáncer vía oral, etc. Me interesa que sean menos de 6 semanas de duración, sí, que sean agudas. ¿Y qué es lo que voy a buscar? Diferenciar la morfología del tipo de la úlcera y también su evolución. Les dije bien claro que cuando hablamos de Behçet van a ser brotes recurrentes, agudo, remisión, recaen, nuevamente presentan. En este caso van a ver las estomatosis aftosas recurrentes, simples y complejas. En el caso de Behçet, por lo general tienden a ser complejas. Ojo que con úlceras orales vamos a cursar otro tipo de enfermedades, como la ulceración valvular aguda. El síndrome de Magic es un síndrome que está asociado a la formación de condritis o policondritis, con inflamación de cartílagos, ¿ya? Y el síndrome de FAPA es aquella que está asociada con fiebre de origen desconocido, el paciente tiene adenopatía, tiene faringitis, ¿ya? Y bueno, además de eso, ojo, VIH, déficit hematológicos y a las dos que tenemos acá, la inflamatoria intestinal y sobre todo la de Behçet, ¿ya? La siguiente. Entonces, les muestro los criterios de clasificación que teníamos desde el 90 hasta el 2014. Ha habido una modificación en cuanto a los criterios de clasificación. Los puntos siguen siendo los mismos, ¿ya? A diferencia de que anteriormente se consideraba un test que se llamaba el test de Paterga como principal como principal denominación para poder establecer el diagnóstico. Además de las úlceras recurrentes, la lesión en piel y también el compromiso ocular. Ya, actualmente sabemos que esta clasificación de grupo de estudios internacionales de la enfermedad de Behçet, que es la que anteriormente, está siendo reemplazada por los criterios internacionales para la enfermedad de Behçet, que tienen en cuenta prácticamente lo mismo, ya, inclusive más o menos la positividad de Parcea, pero también la considera, ya. La siguiente. Entonces tengo que tener más o menos más de 4 puntos para llegar a mi diagnóstico y tengan en cuenta, por ejemplo, esto es la prueba de Paterga. Antiguamente la utilizábamos, actualmente como que ya no la estamos usando mucho porque tenemos otros criterios diagnósticos, pero consiste en realizar una punción con una aguja mínima, con esa desviación principalmente, y medir la respuesta en el transcurso de las horas sucesivas, ¿ya? Entonces sé que es positiva si hay una reacción, parecido como si fuera un PPD, ¿ya? Muy similar al PPD, como les dije, puede estar positiva y no puede estar positiva, me da lo mucho un punto para mis criterios diagnósticos, pero desde antes y actualmente todavía la seguimos utilizando. Así que acuérdense, empecé, Paterga, siempre va a estar asociado desde antes. Y en relación al tratamiento, como Behçet toma múltiples muchos tejidos, órganos y sistemas, ¿qué necesito que entiendan? Behçet no solamente toma arterias, sino también toma lo que son las venas. O sea, hasta en eso es un poquito mucho más complejo. Y el tratamiento va a depender de qué órgano se ve afectado, ¿ya? El tratamiento que nosotros manejamos en el esquema es inducción de remisión con DIMARS, los que utilizamos, los azatropina, metrotexate, sulfasalacina, y estos van a variar en relación a qué compromiso tenga. Entonces, esta es una propuesta que nos hacen en el 2019 de cómo es que podemos abordar el tratamiento, inclusive de algunos que requieran o no requieran de tratamiento quirúrgico. Entonces, les doy una idea de que siendo tan amplio Behçet, porque el compromiso en sí no es solamente en el riñón, no solamente es en el pulmón, el tratamiento inmunosupresor y el tratamiento clínico en sí se tiene que adaptar a qué patología o qué órgano se ve comprometido. Entonces va a variar
dependiendo si es compromiso pulmonar, voy a empezar tratamiento inmunosupresor con ciclofosfamida, ¿ya? En inglés, azatropina, con sus siglas ASA, ¿ya? Y utilizar glucocorticoides. Por el contrario, si hay un pseudoaneurisma, voy a requerir de repente de un proceso quirúrgico, una resolución quirúrgica, ¿no? Después de eso, puedo idear lo que es la azatropina, la ciclofosfamida y posterior a la cirugía, el uso de corticoides. Entonces, cada tratamiento en BSET va a depender relativamente de qué compromiso se ve afectado, qué sistema está tomado por la vasculitis en sí. ¿Ya? La siguiente. Ya, y esta acelera como que para puedan ustedes establecer una diferencia, porque la enfermedad de Crohn tiene tal y cual úlceras, ¿ya? Que BSET, pero podemos establecer diferencias de las siguientes maneras. Úlceras orales y genitales, BSET las van a presentar hasta en un 98%, ¿ya? En cambio, en Crohn pueden estar presentadas solamente en un 10%. Recuerden siempre que BSET va a cursar con compromiso ocular. Entonces, más del 50% tiene compromiso ocular y en el Crohn menos del 5 o 10% pueden presentarlo. Además de eso, la artritis, siendo una vasculitis más sistémica, va a estar asociado a BSET y no a Crohn, ¿ya? Y en relación a las enfermedades perianales, menos frecuente en lo que es BSET y mucho más frecuente en lo que es enfermedad de Crohn. En relación a lo que son, inclusive, los hallazgos histológicos son inespecíficos en relación a una vasculitis. En cambio, en Crohn siempre va a haber la formación de granulomas y la formación de criptitis focal principalmente. Inclusive a nivel endoscópico, las características de las úlceras varían. En BSET van a ser redondas y ovaladas, y en cambio en Crohn van a ser longitudinales y bueno, de una apariencia empedrado como lo ven en la figura. Entonces establezcamos una diferencia y además de eso, obviamente no está acá, pero la asociación de la parte genética está asociada con la positividad del gen HLV51 que no lo va a presentar BSET, ¿ya? En cambio, en Crohn. En cambio en Crohn, ¿qué tendría que tener positivo? De mis inmunológicos. No, nada genético, pero algo que me diga que es Crohn. ¿Han hecho gastro? Están haciendo gastro. ¿Cómo diagnostica BSET Crohn, el gastroenterólogo? Biopsia y anticuerpos tengo. ¿Alguna positividad de anticuerpos? ¿No? A ver, vamos a revisar más adelante. ANCA positivo se asocia a Crohn, ¿no? Ya, vamos a revisar. La siguiente. Todavía no han hecho, ¿no? Ya, ahora vamos a poner difícil con vasculitis ANCA. Vasculitis ANCA, la siguiente. Ya, esto sí me interesa que estén atentos porque BSET es bonito todavía. Es bonito para hacer casos clínicos y poder hacer difícil la existencia en el examen. Pero vasculitis ANCA les va a servir para cuando ustedes salgan, sean internos, sean asistentes o la profesión que sean en medicina interna, quienes quieran ser clínicos. Vasculitis ANCA sí es importante porque es la vasculitis que más vemos, ¿ya? De todas las vasculitis, de las grandes y pequeñas, la de pequeños vasos que más trata el reumatólogo es vasculitis ANCA, ¿ya? Esta es la clasificación de Shaper-Hill, ¿ya? Repito más de lo mismo, ¿ya? La siguiente. Vasculitis ANCA, compromiso multisistémico, ¿ya? Al ser de vasos pequeños voy a tener un compromiso a nivel de ojos, a nivel de órbita, con conjuntivitis, episcleritis, con inflamación orbital, uveitis, al igual que BSET, al igual que todas mis vasculitis, queratitis, vasculitis retiniana. Recuerden también que va a cursar con compromiso del sistema nervioso central y también periférico, ojo, patimeningitis, ACVs, neuropatías craneales. Va a tener compromisos a nivel de senos nasales y paranasales. Va a haber una inflamación nasal, sinusitis, obstrucción. Una de ellas va a tocar todo lo que es la vía aérea superior. Y finalmente, a nivel de oídos también puede haber compromiso como hipoacusias. Y bueno, los síntomas constitucionales que sí les dije que es inespecífico en cualquier vasculitis. La siguiente. Pero también va a tomar compromiso a nivel de pulmones. ¿Cómo va a ser? A través de la formación de nódulos. El famoso síndrome pulmón-riñón que me puede hacer compromiso renal y compromiso pulmonar, puede cursar con hemorragia alveolar difusa, que quiere decir que me va a tomar también el parénquima a través de un EPIT con una enfermedad intersticial y también la enfermedad de las vías como también pleuritis, ¿ya? El corazón, cardiopatías, pericarditis, entre otros, ¿no? Y el tracto superior, las estenosis
un subtipo de mixed vasculitis va a tocar todo lo que es estenosis y vía aérea superior. La siguiente. Hablando del síndrome pulmón-riñón, quiero que recuerden que esta asociación es igual como el síndrome del robo de la subclavia, ¿ya? Es igual, el síndrome pulmón-riñón es una asociación en cuanto a hemorragia alveolar y glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿ya? La primera de ellas suele ser difusa y el segundo componente puede aparecer rápidamente progresivo, ¿ya? Se sabe que es algún proceso inmune subyacente, pero eso no quiere decir que al ser un proceso inmune subyacente sea netamente inmunológico. Mi pregunta, ¿una neumonía me podría causar una hemorragia alveolar difusa? Una respuesta inadecuada del sistema inmunológico me podría causar hemorragia alveolar difusa. ¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué no? Síndrome pulmón es netamente autoinmune. No sabemos exactamente si la respuesta inmune en relación al daño en pulmón es, o sea, puede ser ocasionada por algún mecanismo como infección o algo, ¿ya? Pero hay reportes de caso, ¿ya? Hay reportes de caso, porque en verdad no sabemos cómo el sistema inmune reacciona, ¿ya? Y cada persona actúa o responde de manera individualizada. Lo que sí quiero que tengan claro es que vasculitis ANCA se asocia aún más del 60% al síndrome pulmón-riñón. Después de eso está la enfermedad de membrana basal, ¿ya? Hasta en un 17 o 20%, lupus eritematoso sistémico con su variabilidad, que es la vasculitis lúpica, como una de las principales complicaciones del lupus eritematoso sistémico, microangiopatías trombóticas y vasculitis por IgA, crioglobulinemia, síndrome, el SAF, ¿ya? La vasculitis reumatoidea también puede cursar con hemorragia alveolar difusa, o sea, con el síndrome pulmón-riñón, y finalmente miopatías y enfermedades mixtas del tejido conectivo. Pero la respuesta inmunológica, ¿ya? En relación a cuando se produce el síndrome pulmón-riñón, sí está asociada a enfermedades autoinmunes, ¿ya? La siguiente. Entonces, estas vendrían a ser las manifestaciones cutáneas, ¿se acuerdan de la foto? Miren ese piecito, ¿ya? Características. Acá no se ven los nódulos, obviamente esta es un púrpura y palpable totalmente, y en cambio acá no se ven, pero hay nódulos reumatoideos, o sea, nódulos, la formación de nódulos principalmente, lívidos reticulares. ¿Dónde más encuentro lívidos reticulares de mis patologías de medianos vasos? Pan con N, ¿ya? Cuando veamos esto, pan con N. Algunas calcificaciones y necrosis, ¿ya? También hay necrosis en pan con N. Por eso es que cuando yo les di las primeras clases, le dije que las cositas se iba a poner un poco más difícil para poder establecer la diferencia entre pan con N y pan con N. ¿Por qué? Porque los mismos síntomas que tenemos en panarteritis nodosa los voy a presentar acá en las manifestaciones cutáneas y también en compromiso renal. La siguiente. Entonces, vasculitis ANCA, ¿qué es? Vasos pequeños. Cuando me dice la palabrita pausinmune, ¿qué me quiere decir? Si inmunocomplejos era casa llena, totalmente completa, y la inmunofluorescencia se veía totalmente teñido, los depósitos de inmunocomplejos. Cuando me refiero a vasculitis pausinmune, ¿qué quiero decir? Todo lo contrario, ¿no? Quiere decir que no es por inmunocomplejos y no tiene la casa llena. O sea, a la inmunofluorescencia, ¿qué voy a observar? Casi nada, muy poquito. O si no, como dice su nombre, inmunidad en el tejido, ¿ya? ¿Qué incluye? Las tres que son la GPA, la granulomatosis con poliangeitis, anteriormente llamada... Bueno, actualmente ya no utilizamos esa nomenclatura, que les quede claro a partir de ahora, porque ustedes de acá en adelante se forman con las nomenclaturas que ya están vigentes. Poliangitis microscópica, PAM, anteriormente llamada... La PAM recién existe desde el 2012, ¿ya?
el consenso de Chaper-Hill dijo pan con N no es pan con N, sino es polyangiitis microscópica. Sí les dije en la anterior clase, ¿se acuerdan? Que ya no todo lo que era pan en algún momento se confundía con esta pan con M. Y por eso hay que establecer una diferencia entre pan con N y pan con M. Entonces, PAM, polyangiitis microscópica, recién existe desde el 2002. Recién está considerada en Chaper-Hill desde 2002. Y finalmente la granulomatosis eosinofílica con polyangiitis, anteriormente llamada, es así. Entonces, esta clasificación es difícil porque a veces existe algo de sobreposición, ¿ya?, entre los síndromes. Ya, por lo que la tendencia actual es tratar de establecer básicamente la positividad de dos anticuerpos específicos, PR3 y MP, ya a través del LIS. O sea, ya no solo la inmunofluorescencia la que me diga que es ANCA-C o ANCA-P positivo, sino algo más específico. Ojo, que un ANCA negativo no me va a excluir totalmente la enfermedad, porque nosotros nos vamos a basar netamente en ¿qué? En la clínica. Podrá estar negativo, pero la clínica siempre va a ser predominante. ¿Listo? Directamente. Hasta en un más por 10% de los casos puede presentarse ANCA negativo, sobre todo en una variable, que es la NGPA, la eosinofílica. ¿Ya? Las lesiones renales van a ser presentes como una nefritis rápidamente progresiva, con o sin manifestaciones extraarticulares, ¿ya? Y bueno, acá lo que ya les había mencionado, que se puede presentar junto con una hemorragia alveolar difusa, y la peculiaridad del síndrome pulmón-riñón está justamente aludido a la vasculitis ANCA positiva. La siguiente. Entonces, esta es la nueva denominación. De acá en adelante nos va a quedar claro lo siguiente. Granulomatosis con polyangiitis GPA, ¿ya? O GPA. Polyangiitis microscópica, PAN con M. PAN. Y la EGPA, que es la granulomatosis eosinofílica, ¿ya? La siguiente. Y esto es más o menos una variabilidad clínico, fisiopatológica y histológica de cómo es que se puede presentar la vasculitis, y teniendo en cuenta de que estos tres subtipos sí se pueden establecer o sobrepalar entre ellos, ¿ya? Está la que es netamente limitada a riñón, solo toca riñón. Después de eso tengo la polyangiitis microscópica o PAM, ¿ya? La GPA. Recuerden que los síntomas van a variar. En cambio acá, la formación de granulomas en GPA siempre va a predominar. En cambio PAM va a ser mucho más necrotizante. Y en GPA, la positividad y la presencia de eosinofilias y antecedentes de asma y atopías en los pacientes, ¿ya? La presencia de eosinófilos va a marcar la diferencia. En cambio, en el rango de necrosis y granulomas todavía va a estar sobrepuesto entre PAM y GPA, ¿ya? La siguiente. Entonces vamos a hablar de lo que son los neutrófilos y el ANCA. ¿Por qué me interesa que entiendan en qué consisten los neutrófilos? ¿Por qué? Porque cuando me salen positivos mis anticuerpos, ¿qué es lo que tengo en cuenta? Tengamos en cuenta mi neutrófilo. Mi neutrófilo tiene gránulos secundarios, gránulos gelatinosos y gránulos primarios. Dentro de los gránulos gelatinosos voy a encontrar lo que es la proteinasa 3 o PR3, ¿ya? El anticuerpo, ¿ya? Y a nivel de lo que son los gránulos primarios voy a encontrar el MPO o la mieloperoxidasa 3, ¿ya? Y a esos anticuerpos es en donde van a estar dirigidos y se van a positivizar justamente los ANCAs y van a ayudarme a poder subdiferenciar las clases de las vasculitis, ¿ya? La siguiente. Entonces, cuando mando esto a inmunofluorescencia, ¿qué es lo que veo en mis neutrófilos? Cuando se tiñe el ANCA-C, voy a ver que se tiñe el citoplasma C. En cambio, el ANCA-P se va a teñir la región perinuclear, o sea, solo alrededor del núcleo. Por eso es ANCA-P, por eso anteriormente se subclasificaba. ANCA-C si tiñe el citoplasma, ANCA-P si solamente tiñe la región perinuclear del tejido. Pero recuerden que los anticuerpos están en la imagen que anteriormente les había mostrado. Y quiere decir que el ANCA-C está asociado a PR3 y puede estar presente en gránulos primarios, ¿ya?, de los neutrófilos. Y en cambio, la variedad de antígenos compromete todo lo que son los gránulos primarios, y ahí se incluye el MPO. ¿Ya? Acá está positivo el MPO. Ojo, no solo está positivo el MPO, hay gránulos que son, o sea, que también están presentes. ¿Cuáles son? El elastasa, la lactoferrina, la causterina, etc. Y esos gránulos también pueden tener sus anticuerpos y también pueden positivizar el ANCA, ¿ya? Quiere decir que puedo tener ANCA positivo por otras causas o por otras razones sin necesidad de que sea tan específico como el MPO o el PR3, ¿ya?
La siguiente. Entonces, ¿por qué les decía de pausinmunidad? Para que se den cuenta la diferencia de la inmunofluorescencia en el glomérulo. Miren, cuando les hablé de inmunocomplejos, les dije, ¿no? Que era por IgG, IgA. Miren el complejo, cómo tiñe directamente los inmunocomplejos en el glomérulo. Este es de antimembrana basal directamente, esto es por complejos, por depósitos de complejos, y finalmente mi vasculitis ANCA pausinmune, ¿ya? Entonces, una peculiaridad es la pausinmunidad en inmunofluorescencia y una peculiaridad y también característica de mis biopsias, ¿ya? Y de mis muestras, la pausinmunidad, ¿ya? La siguiente. Entonces, ahora sí lo vamos a poner difícil. Esto es más o menos el curso de la enfermedad entre mis tres tipos, entre mi GPA, entre mi PA y mi GPA. O sea, mis tres subtipos de vasculitis van a presentar este tipo de características en cuanto a porcentajes y rangos. Le dije que yo necesito mis anticuerpos. MPO positivo, netamente limitado a riñón, ¿ya? Alta mortalidad y por lo general está asociado a PAN con M, ¿ya? PR3, ¿ya? Positivo, está asociado a compromiso pulmonar y vías aéreas superiores, tejido nasal, respiratorio, ¿no? Y por lo general es PR3 positivo. El compromiso va desde el compromiso renal, pulmonar, todo esto extensamente. Y la variabilidad va a estar, es como decir, por ejemplo, doctora, un anticuerpo, por ejemplo, el PR3 es más específico para granulomatosis con polangeitis, para GPA, pero no quiere decir que que pueda tener un MPO. Entonces, ahí va el hecho de poder entender, diferenciar las tres, ¿ya? O, por ejemplo, una paciente con PAM puede tener PR3 si la clínica manda, o sea, a lo que me voy es que los porcentajes en cuanto a los anticuerpos van a variar, ¿ya? GPA, más del 80% PR3 positivo. PAM con M, más del 80% MPO. Y la eosinofílica va a presentar también MPO, pero puede presentar hasta en un mínimo porcentaje ANCAs negativos. La siguiente. ¿Cómo se produce la fisiopatología? Va a haber un desencadenante genético, probablemente una infección, factores en cuanto a la edad. Se cree también que hay, por lo mismo que está asociado más en adultos que en niños, un deterioro en relación al mecanismo de lo que es la edad. A más edad va a producir vasculitis, ¿ya? Y pasado esto se va a perder esta tolerancia entre estos dos anticuerpos, PR3 y MPO, generando lo que es la activación de las células T y al mismo tiempo la activación de las células B y los anticuerpos A. Estos van a migrar directamente con activación de los neutrófilos, depósitos de antígenos, ¿no? Y va a generar lo que es la destrucción directamente en el tejido endotelial del vaso. La siguiente. Quiero que recuerden esto por esto, ¿ya? Se produce todo el mecanismo inflamatorio, ¿ya? Aparte, después de la primoinfección con lo que es la activación del neutrófilo, también se va a desencadenar lo que es la respuesta del complemento. Se va a activar el complemento, ¿ya? La vía alterna de complemento con el C5 receptor. Y este C5 receptor va a desencadenar lo que es la activación del complemento a través de la vía alternativa, ¿ya? Es lo mismo que hace cuando se perpetúa un proceso infeccioso y el complemento quiere defendernos de un proceso infeccioso. Y va a activar lo que es la fagocitosis de los neutrófilos y activación de los neutróficos. A la par, nuestros anticuerpos ANCAs vienen haciendo de las suyas, tratando de buscar el daño. O sea, quiere decir que perpetúo daño por el MAC, por el complejo mayor de histocompatibilidad, y también por los depósitos de la activación de los ANCAs. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos anticuerpos van a viajar, van a responder, van a formar lo que es la activación de necrosis a través de enzimas lisocíticas directamente, van a formar esta netoformación directamente por metaloproteinasas histonas y finalmente se va a producir el daño en el vasito, ¿ya? O en el tejido endotelial. La siguiente. Entonces, hasta en el 2000 todavía hacíamos el ANCA-C y el ANCA-P, que era ver si es que estaba teñido el citoplasma, ya, ANCA-C, o si estaba el perinuclear y ANCA-P, y ahí quedamos. A partir del 2017 ya tenemos un consenso de que lo que sugerimos utilizar por encima de IFI, ya, es ELISA, o sea, la positividad tanto del PR3 como el MPO.
los anticuerpos que les mencioné, que ahora me deben de servir de utilidad para poder diferenciar los tres subtipos de vasculitis que tengo. Entonces, la siguiente. ¿Y esto por qué? Porque este estudio en el 2017 nos viene a dar una recomendación que al inmunosayo la especificidad y la sensibilidad mejora hasta casi el 100% si es que dosamos PR3 y MPO. ¿Ya? A diferencia del ANCA-CIP. ¿Por qué creen? Cuando les dije que tenemos inmunocomplejos o ¿cómo se llama? Glomérulos secundarios en todas partes, estos son más específicos, ¿ya? En la fisiopatología son mucho más específicos o es como que simplemente un ANA positivo, ¿no? Teniendo un perfil N más específico y así puedo llegar mucho más a mi diagnóstico. Aumento sensibilidad y aumento especificidad, ¿ya? La siguiente. Entonces ellos nos dan este esquema de cuándo es que tenemos que solicitar los ANCAs, cómo es que tenemos que solicitar los ANCAs. Vamos a ver en qué momento hacerlo en la siguiente diapositiva, ¿ya? Quiero que tengan en cuenta que sí recomiendan altamente el dosaje de PR3 y MPO antes que ANCA-C y ANCA-P, ¿ya? Mucho antes, que es mucho más específico. Y también, ¿qué nos recomiendan? Que, ojo, no todo ANCA negativo, y les repito nuevamente, ¿ya? Si se les pone en el caso clínico, por más clínica que tenga, excluye el diagnóstico de vasculitis, ¿ya? El ANCA negativo puede estar presente en algún porcentaje. La siguiente, a pesar que negativice PR3 y MPO. Entonces, ellos nos dicen, doctores, ¿cuándo es que tienen que solicitar ANCA? Estas vendrían a ser las recomendaciones. Obviamente, si hay una glomerulonefritis rápidamente progresiva, si es que encuentro hemorragia alveolar, ¿no? O un síndrome pulmón-riñón, que es lo que ya les había mencionado previamente, cuando hay nódulos a nivel de los pulmones, cuando tengo estas lesiones vasculíticas características principalmente, cuando hay compromiso como otitis, como sinusitis, como obstrucciones o estenosis subtraqueales principalmente, ojo con el compromiso neurológico central, vasculitis cursa, con mononeuritis múltiple, con compromiso neurológico periférico, y eso también es indicativo de pulso, ¿ya? Masas retrooculares, escleritis, etc. La siguiente. Entonces, ¿cómo me pueden ayudar los anticuerpos? De la siguiente manera. Les repito nuevamente. GPA, granulomatosis con polyangiitis, hasta en un 75% me va a positivizar el PR3. Queda claro. Hasta en un 20% puede positivizar el MPO, ¿ya? PAN con M, hasta en un 60% positiviza MPO, ¿ya? Y GPA, hasta en un 45% positiviza MPO. Ojo, que también hay otras patologías que pueden positivizar el ANCA, y por eso era mi pregunta cuando yo les digo si hay algún anticuerpo específico para Crohn. ¿Por qué? Porque el lupus eritematoso sistémico cursa con anticuerpos MPO positivos hasta en un 10%. Las endocarditis, las enfermedades fibróticas y también la enfermedad intestinal, ¿ya? La siguiente. Entonces, la positividad sérica de los ANCAs no da totalmente certeza de que sea un diagnóstico de vasculitis pauciinmune, ya que se encuentran en otras condiciones como lupus, como endocarditis, como colangitis esclerosante primaria, como fibrosis o enfermedad intestinal. La siguiente. Esto es más de lo mismo para que más o menos se les quede grabado el porcentaje de la positividad de MPO en GPA, ¿ya? Con sus características, formaciones de granulomas que no se presentan en la PAN porque toman más intersticios y es a nivel como que de piti parénquima, ¿ya? En PAN, parénquima, ¿ya? El compromiso renal es netamente estricto en PAN con M y puede estar presente hasta en un 50% del MPO. Y miren acá, hasta en un 30% en la GEPA, o sea, la eosinofílica, puede presentar en un 5% la negatividad de los ANCA, ¿ya? La siguiente. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser las manifestaciones clínicas? Recuerden que GPA, les pongo a la esquinita, hace más recaídas y refractariedades como si fuera un BC, ¿ya? No con la formación de las úlceras, sí con la actividad de la enfermedad. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Infiltrados, granulomatosos o necrotizantes. Va a tratar de tocar todo lo que es el tracto respiratorio alto,
toda la parte de la vía aérea superior. Quiere decir esófago, pulmón, nódulo, sinusitis, episcleritis, uveitis, ya puede tener compromiso renal, el 96% puede cursar con paucinemia, pero también un 4% puede presentar inmunocomplejos. O sea, quiere decir que yo puedo tener una vasculitis ANCA y también puedo tener una enfermedad de inmunocomplejos solapalada, ¿ya? Y hasta en un porcentaje también me hace compromiso a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? La siguiente. Estas son las imágenes, ya, la gingivitis característica fresada de GPA, característica de ellos, la formación de masas retro, las estenosis subglóticas principalmente, el compromiso. Ojo que GPA, nódulos anormales y migratorios, ¿ya? La silla de montar, que también es característica de GPA, la siguiente. Y ahora me voy con la PAN con M. La PAN con M, que la puedo confundir con la PAN con N, que es la poliarteritis nodosa, ella tiene mayor predisposición por lo que es la parte renal. Hasta en un 90% de nuestras PAN debutan con una glomerulonephritis rápidamente progresiva. Es más, que toque la vía aérea superior con la sinusitis y la estenosis, uveitis y masas retrovulares que tiene la GPA es muy, muy raro. Más es el compromiso a nivel de pulmón o principalmente el compromiso a nivel de riñón. ¿Ya? La siguiente. Estas son las imágenes. La siguiente. Y finalmente GPA. Cuando hablan de GPA nos hablan de que GPA tiene 3 fases. Y así como cuando les hablé de Takayasu que había etapas de la evolución clínica, lo mismo pasa acá. La primera etapa es una etapa prodrómica. Quiere decir que, ojo, en estas 3 fases o pueden estar sobrepuestas, ya puede ser una primera, después la otra, no nos queda claro, pero de que se presentan, se presentan. La fase prodrómica es una fase atípica, quiere decir que es un paciente que tiene antecedentes de rinitis, que ya había sido estudiado porque tiene muchas alergias, sufre de múltiples asmas, ¿no? La fase eosinofílica es una fase en donde los eosinófilos empiezan a infiltrar lo que son los órganos y puede cursar con elevación de eosinófilos en sangre, pero también en tejidos si es que tomo alguna biopsia. Entonces, si yo veo, para poder establecer una diferencia con un tipo de vasculitis y hago una biopsia y encuentro eosinófilos, tengo que pensar en una EGPA. Y finalmente, la fase vasculítica es esa fase totalmente indiferenciada, que puede simular como si fuera una PAN con M, una poliantra, o si no, una EGPA. ¿Por qué? Porque va a cruzar como todas las vasculitis, con las características síntomas de constitucionales, el compromiso en piel, etc. ¿Ya? La siguiente. La siguiente. Y bueno, pues tener en cuenta que GPA toma sistema nervioso periférico hasta en un 65% de los casos, mucho más porcentaje en relación a las anteriores, ¿ya? Entonces, estos eran los criterios diagnósticos que tenían para Wegener hace mucho tiempo. En el 990, esto era lo que consideraban. La siguiente. En Short-Strauss también lo mismo, ¿no? Pero ¿qué creen que no contaban estos criterios de los años 90? ¿Qué les faltaba acá? ¿Qué no tenían en cuenta estos criterios? Los anticuerpos específicos y la positividad del ANCA. La siguiente. No tenía en cuenta la PAN, nadie me la dijo, porque está recién desde el 2012, ¿ya? No existía PAN. Ya no incluía la positividad de los ANCAs como criterio. Actualmente sabemos que necesita la positividad del ANCA, y no solamente la positividad del ANCA, de los anticuerpos, los 2 anticuerpos más específicos para subdividirlas, que son PR3 y el MPO. Y finalmente, porque han mejorado las técnicas de imágenes en cuanto a tomografías, ¿ya? Para ver lo que es el compromiso a nivel pulmonar y las estenosis a nivel de la GPA. La siguiente. Entonces, les presento, chicos, la propuesta de DCVAS. Sí les dije que DCVAS es la corte más grande de estudios de vasculitis, lo máximo, como dice Steve, lo máximo que puede haber en el mundo. Y ellos están promoviendo, en el mundo de la vasculitis, ¿eh? En el mundo de la vasculitis y los reumatólogos. Ellos proponen estos criterios de clasificación, ¿ya? Por ejemplo, para GPA, les dije que tenía que tener positivo ¿qué anticuerpo? El PR3 positivo te da 5 puntos. Quiere decir que con que tú tengas un nódulo en el pulmoncito ya llegas a 7 y tienes tu diagnóstico de
GPA. Sencillito, ¿no? La siguiente. Para PAM, ya, lo mismo, la positividad del PR3 hasta 6% y ya llegaste a tu diagnóstico de PAM. La siguiente. Pero tengan en cuenta, chicos, EGPA, ¿ya? Retrocede. Tengan en cuenta lo siguiente. La presencia de eosinófilos, solo la presencia de eosinófilos, te va a restar 4 puntos. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? La clínica. Tengo que tener, doctora, no tiene pausia, no tiene biopsia, tiene PR3, no tiene fibrosis, tiene... Y de acuerdo a eso ustedes van a llegar al diagnóstico. Quiere decir que puedes tener tu MP positivo, pero si tienes clínica de una eosinofílica, vas a tener que restar un punto. Si tienes el PR3 positivo, vas a tener que restar un punto. Y así vas a llegar a tu diagnóstico. ¿Les parece fácil o difícil? Solo tienen que memorizarse todo, nada más. Así, retrocede. Solo tienes que memorizarte todo. Si sumar, le quitas 4 a 1, así de sencillo. No. Clínica, chicos. La clínica siempre va a mandar. ¿Ya? Ojo. O sea, yo les puedo poner los casos clínicos, pero no es necesario que se memoricen esto. No es necesario, o sea, no es necesario que se lo memoricen porque a la larga no van a ir al hospital y esto es más para los reumatólogos, ¿ya? La clínica siempre va a ser más importante. La siguiente. Recuerden también, ¿ya? Que todos estos no son criterios diagnósticos, sino son criterios de clasificación. No son. ¿Cuáles vendrían a ser los criterios diagnósticos? ¿Cuál sería el gol estándar? Aparte de la biopsia. Aparte de la biopsia. Los anticuerpos pueden ser positivos en uno, negativos en otro, van a variar. No, la clínica también va a estar ahí, ¿no? ¿Quién da el diagnóstico de vasculitis? El todopoderoso reumatólogo vendría a ser el gol estándar después de la biopsia, obviamente. Después, ¿por qué? Porque quien tiene que hacer este juego de sacar, ver, no, doctora, sí es una vasculitis, es este subtipo, es el reumatólogo. A ustedes lo que les corresponde es tener en cuenta la diferencia entre cada uno de estos subtipos. ¿Por qué? Porque ustedes van a decirme, ay, doctora, ¿para qué vamos a diferenciar PAN con N? Si me está diciendo que le pone pulso y ciclofosfamida a todo. ¿Para qué una GPA si recibe pulsos? Si igual solo se dedica usted recetando corticoides, ¿sí o no? ¿Qué sentido tiene? La siguiente. Les voy a decir por qué en un ratito, ¿ya? Les voy a decir por qué. Ahora, ¿qué pasa con vasculitis? Desde el 2011, 2010, 2012 ya se ha probado, ¿ya? De que podemos hacer a través de las biopsias una subclasificación, al igual que el lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Lupus eritematoso sistémico tenemos ¿cuántas clases? 6 clases. Cada clase tiene distinto pronóstico y distinto tratamiento, ¿ya? Werner, desde el 2010, nos puso la cosa igual de compleja para vasculitis ANCA. Ojo, esto es solo para vasculitis ANCA, no es para PAN, ni vasculitis de vasos de medianos, ni BZ. Solo para vasculitis ANCA, con compromiso renal, con una glomerulitis rápidamente progresiva. ¿Y estos subtipos cómo los hacen? Esclerótica, más del 50% de glomérulos totalmente tomados, ya cicatrizados. Una clase focal con un 50% de glomérulos normales y una fase creciente con un más del 50% de glomérulos crecientes y una clase mixta que no puede establecer una diferencia entre las tres. ¿Esto por qué es importante? Tan importante como en nefritis lúpica. ¿Por qué? Porque a la larga me van a hablar de la sobrevida renal. Quiere decir que si tiene un subtipo focal, el pronóstico en los años sigue siendo bueno. Pero si es una fase totalmente esclerótica, el pronóstico, por más que le des inmunosupresión, cambiaría. Entonces, ¿en qué me ayuda todo esto para tomar pautas en relación a mi tratamiento? Cuando no tiene que ser tan inmunosupresora o doctora, porque si ya tiene totalmente el glomérulo esclerotisado, ¿de qué me sirve darle tutuxis, ciclofosfamida, inmunosuprimido necesariamente cuando el pronóstico de por sí ya es malo? ¿Ya? Listo, la siguiente.
Y esto es más o menos para que vean cómo es el compromiso a nivel esclerótico y focal. Básicamente la que mejor respondería vendría a ser la clase focal. La siguiente. Entonces, acá va la respuesta a lo que les decía, por qué es importante diferenciar la de Wegener, bueno, la granulomatosis con colangitis y la PAM. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué necesito diferenciarlas? Esta propuesta en el 2019 nos dijo que existe una subclasificación de esta vasculitis ANCA. Quiere decir que nuestras vasculitis ANCA son como un espectro, ¿no? Como un espectro entre lo que es el compromiso con formación de granulomas, granulomatosis con poliangiitis, y netamente con compromiso necrosis en vasos, o sea, la PAN con M. ¿Qué nos proponen ellos? Nos dicen de que usualmente cuando se habla de granulomatosis voy a tener positivo el PR3, ¿ya? Al tener el anticuerpo el PR3 positivo, quiere decir que a mi paciente puede o no puede tener compromiso renal, y si lo tiene no es mortal, pero por lo general va a tener predisposición por formar granulomas, tener recaídas, ¿no? Y principalmente hace mucha refractariedad, quiere decir que tiende a hacer recaídas, tiende a ser refractario, ¿no? Le doy tratamiento y otra vez formo un granuloma o me hace una estenosis y gracias a Dios sigo así. Y todo lo contrario pasa cuando se positiviza el MPO. Cuando me voy para la PAM con M, ya principalmente, me va a hablar de severidad. ¿Por qué? Porque al tomarme el compromiso netamente riñón, la mortalidad de mi paciente se viene a menos, ¿ya? Quiere decir de que tiene mucho más riesgo de mortalidad por la necrosis a nivel del tejido del compromiso renal. Entonces, ahí va mi respuesta, chicos, a que por qué tengo que diferenciar qué subtipo es. Porque si yo tuviera, o en algún momento ustedes quisieran que les dé una vasculitis, ¿cuál creen que sería que quisieran tener? La granulomatosis con colangitis. ¿Por qué? Porque la mortalidad cambia. Y lo mismo va en relación a mi tratamiento, ¿ya? Yo tengo que, ambos obviamente van a recibir el mismo tratamiento. Pulsos de metil, ciclofosfamida y pautas de corticoides. Pero ya sé que uno tiene peor pronóstico, ¿ya? Y por lo general voy a tener que recurrir a otro, o ser más insistivo en lo que es, y el otro me va a traer recaídas, pero al menos no va a tener mayor mortalidad. Sé que uno es de mucho más pronóstico, mi paciente va a terminar en nefrología o en terapia de reemplazo renal o en trasplante renal. En cambio, el otro solamente tengo que controlar la actividad. ¿Listo? Por eso es la diferencia en que si ustedes quieren darle el diagnóstico a un paciente con vasculitis, no se trata simplemente de, tiene su vasculitis o toma su corticoides. No, hay que individualizar el tratamiento de nuestros pacientes. Y hay que saber cuándo tenemos que ser agresivos, sobre todo si es una PAN con M. Y solo el anticuerpo me puede hablar inclusive de si es refractario o si tiene mal pronóstico. Ya, la siguiente. Ese es el estudio, lo pueden leer, está muy interesante. Casi todos los que hablan de vasculitis lo consideran desde 2020, antes de pandemia. La siguiente. Y bueno, cuando nosotros hablamos de actividad y daño, quiero que entiendan lo siguiente. La medimos en el tiempo. Después del diagnóstico de mi paciente, pasa este tiempo y vas a la visita, o sea, va a la consulta. En la consulta médica, ¿qué es lo que yo tengo que evaluar? Tengo que evaluar el daño acumulado, desde la primera vez que se hospitalizó hasta cuando lo estoy viendo. Puede que sea persistente los últimos meses del tiempo, o sea, como que se me está queriendo activar, y finalmente puede tener o no puede tener un brote. El objetivo del reumatólogo en casi todas las patologías es mandar todo a la remisión, que todo esté inactivo. Entonces, cuando yo evalúo artritis reumatoidea, ¿qué elementos utilizo, por ejemplo, para evaluar mi actividad? DAS 28. Este grupo no, otro. ¿Qué utilizo? SEDAI. Para lupus eritematoso sistémico, ¿qué evalúo? El SEDAI. ¿Algo más? Para esclero, ¿qué evalúo? Esclerosis. Ustedes no. Ya. Artritis reumatoidea, evalúo mi actividad, DAS 28, SEDAI. ¿Ya? Acá, todo lo que es vasculitis, utilizo lo que es Vivas. ¿Ya? ¿Han hecho espondilitis anquilosante? No, ¿verdad? ¿Han hecho? ¿Qué utilizan para evaluar la actividad de la espondilitis anquilosante? Ahora sí, ustedes. Ahora, vamos.
Hoy día yo me equivoqué y se los dije. Sí, dijo Vivas. No dije bien, este es el Vivas. Basdai, ¿ya? El Basdai para esclero. Entonces son recursos y herramientas que nosotros utilizamos para valorar si está activo o no está activo, ¿ya? Una de estas en vasculitis es el Vivas. ¿En qué consiste el Vivas? Es un cuestionario, ¿ya? De al menos 10 ítems en los cuales voy a preguntar a mi paciente. Esto ni les voy a preguntar, saco mi app y solamente llene, ya está, y me da su Vivas. Y ellos lo van a cuantificar de la siguiente manera, ¿ya? Cuando hay una revisión voy a encontrar un Vivas en 0. Si tengo alguna respuesta va a ser más del 50%. Si es refractario menos del 50%. Va a haber una baja actividad cuando por lo menos concuerda o respuesta las últimas dosis bajas. Y recidiva cuando haya actividad en algún compromiso de órgano. Además de eso también puedo utilizar el 5 Factor Score. ¿En dónde más utilizo el 5 Factor Score? El PAN con N también lo puedo utilizar, que me va a hablar solo del pronóstico. Quiere decir que si tiene un mal o un buen pronóstico. La siguiente, el 5 Factor Score, ¿qué es lo que tiene en cuenta? La presencia de proteinuria, insuficiencia renal, cardiopatía. Mientras más alto sea el 5 Factor Score, el pronóstico y la mortalidad de mi paciente es más. Quiere decir que lo podría utilizar si está hospitalizado en un momento agudo. Ya, en cambio, el otro lo utilizo en la consulta. La siguiente. Entonces, ya para terminar, nos vamos con lo que es el tratamiento. Mi tratamiento es casi como en todas las patologías reumatológicas, mi periodo de 6 meses de inducción y de al menos 1 año o 2 años con tratamiento de mantenimiento. ¿En qué va a consistir? Pulsos de glucocorticoide, va a depender del órgano dañado, si es un órgano menor o si es un órgano grave. Y después de eso, pauto. ¿Ya? Y los dos cosas que voy a utilizar, ciclofosfamida y rituximab, en nuestro medio no desmerecemos ciclofosfamida, de primera línea es lo que más damos. ¿Ya? Y bueno, en relación si hay refractariedad o si no responde al tratamiento, voy a utilizar mi Vivas. ¿Ya? La siguiente. 3 cositas a tener en cuenta. Dosis de glucocorticoides, hoy día vamos a entender de que mientras menos demos es más. Pexivas lo recomienda, casi todos los reumatólogos jóvenes estamos de acuerdo con eso y la tendencia es eso, menos es más, ¿ya? La dosis de ciclofosfamida y vamos a hablar un poco de Rituxi porque todo en algún momento lo menciona, Rituxi es todopoderoso para todo y vamos a ver por qué o cuándo lo podemos utilizar. La siguiente. Entonces, cuando es una enfermedad grave, empiezo pulsos de metilprednisolona 3 días, ya no nos recomiendan que sea 5 días, ya no nos recomiendan que sea 1 gramo por kilogramo, como les digo, igual la tendencia es a reducirlo y puedo utilizar entre rituximab y ciclofosfamida. Lo de plasmaféresis es cuestionable, ¿ya? Que si lo puedo utilizar o no lo puedo utilizar va a depender del contexto, la gravedad de la situación del paciente. La siguiente. Entonces, Pexivas en el 2020 nos sugiere el siguiente estudio, ¿ya? En el cual ya casi todos los nefrólogos y los reumatólogos utilizamos. Ellos hacen un estudio randomizado con ese porcentaje de personas que son más de 600, en los cuales comparan, ¿ya? Las dosis estándares de glucocorticoides con las dosis reducidas, ¿ya? A lo largo del tiempo han demostrado de que no hay una diferencia significativa en relación a que si doy más corticoides sea mejor para mi paciente, sino que la principal diferencia es el que aquel paciente que tiene dosis estándares o altas de glucocorticoides están sometidos a efectos secundarios de los glucocorticoides. Entonces, en resumen, el ensayo lo que nos dijo, si les vas a dar más o menos, no va a variar el efecto del glucocorticoide. La diferencia significativa va a ser en que si es que le das menos, a tu paciente le va a dar efectos secundarios asociados al uso de los glucocorticoides. La siguiente. Lo mismo hace en relación a plasmaféresis, ¿ya? Ellos también dicen, ¿no? Bueno, si es que damos o no damos plasmaféresis, no hay una evidencia significativa que demuestre que plasmaféresis sea mejor. Pero, ¿por qué lo utilizamos? ¿Por qué? Porque es como que un rescate a no hacer nada. Ya os como decir que los reumatólogos ya hasta por último, ya dale plasmaféresis cuando sabemos que está yendo demasiado agudo, aunque no haya demostrado de que sea del todo beneficioso. Igual lo seguimos utilizando, individualizando lo que es la importancia de que el paciente al menos se vea beneficiado con algo a no dar nada, ¿no? Y lo mismo de las dosis reducidas de los glucocorticoides. La siguiente. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es, doctores, que a partir de la semana 7 y 8, mis pulsos de glucocorticoides estén por debajo de lo que vendría a ser 20. Ojo, miren,
cómo dábamos antes, ¿ya? Y cómo estamos dando ahora. Quiere decir que cuando yo ya esté por lo menos al día 20, no, a la semana 20, ya tengo que estar en 5. A diferencia, ahí recién estaba en 15 o en 20, que era lo que hacían anteriormente los otros reumatólogos. Actualmente la tendencia es dar menos glucocorticoides, o por lo menos pautear el destete de reducción en este sentido, ¿ya? En cuanto a las semanas. La siguiente. Ya si el compromiso no es grave, doy glucocorticoides en descenso también o progresivo y puedo asociar metrotexate, azatropina, y en un lugar subdesarrollado pues utilizan ciclo y rituxi a dosis bajas. La siguiente. Ya, hablemos de rituximab. Rituximab, cuando salió rituximab desde el 2010, 2014, todos estos estudios eran estudios que demostraban inferioridad con quien competía rituxi. Competía con azatro, ganaba rituxi. Lo utilizaron como régimen tanto de inducción como mantenimiento. Decían que era igual, que estaba muy bien. Igual acá, como mantenimiento, sugerían tanto como en placebo como el mantenimiento, rituximab siempre fue superior. La siguiente. Mejor, retrocedo. El detalle es el siguiente, ¿ya? Ciclofosfamida se debe utilizar preferentemente en pacientes con hemorragia alveolar difusa, ¿ya? Asociados a glomerulonefritis rápidamente progresiva, quiere decir síndrome pulmón, riñón, ¿ya? De acuerdo a las pautas de CADIGO. CADIGO es así como EULAR, CADIGO es de los nefrólogos, la Biblia de los nefrólogos. Ellos también, a pesar de que tenemos rituxi, siguen recomendando el uso de ciclofosfamida. Y en nuestro medio, a pesar de que hay rituxi, nosotros siempre vamos a utilizar ciclofosfamida de primera línea. ¿Por qué? Porque le damos chance a nuestro paciente a seguir teniendo la opción de rituxi si es que hubiera refractariedad. ¿Ya? La siguiente. Entonces, en recaídas a lo que me iba, ¿no? Si es que mi paciente me viene con un vivas, con brote o con actividad, quiere decir que estoy en 0 nuevamente. Empiezo nuevamente mi pulso de metilprednisolona y esta vez, si es que estaba recibiendo ciclofosfamida, recién paso a rituxi. ¿Ya? Siguiente. Entonces, ¿y por qué rituxi ante refraídas? Este estudio nos demostró lo siguiente, ¿ya? De que en relación a los meses se demostró de que hay una remisión sostenida a los 4 meses con el uso de rituximab en el caso de, o sea, comparado con azatropina. Quiere decir que la refractariedad podemos utilizar el rituximab, ¿ya? La siguiente. Y bueno, EGPA escapa totalmente de PAN y GPA. Si se han dado cuenta, para vasculitis, PAN con M y granulomatosis con polyangiitis, mi esquema de tratamiento sigue siendo el mismo. Para EGPA es todo lo contrario. Mis pulsos van a ser predominantemente con ciclofosfamida, ¿ya? Y mi mantenimiento con metrotexate, con azatropina, micofenolato, y puedo utilizar mepolizumab, que lo utilizamos para tratar el nivel alto de los eosinófilos, ¿ya? Igual va a depender si el compromiso es en órgano grave y en órgano no grave. La siguiente. Y es lo mismo, tenemos que individualizar el tratamiento. Si estuviera recaída, también hago lo mismo. Si estaba con ciclofosfamida, puedo pasarlo a rituximab, ¿ya? Listo, la siguiente. ¿Y se acuerdan que les dije que se acordaran del complejo C5A? ¿Ya? En la fisiopatología que se activaba el complemento. Ya. Desde el 2024 nos traen la propuesta de Avacopan. Avacopan es el primer inhibidor de receptor de complemento C5A, ¿ya? Que es básicamente como un ahorrador de corticoides. Quiere decir que lo puedo utilizar en vez de prednisona. Esto es lo nuevo que tenemos en relación al uso de Avacopan. No lo tenemos en el mercado, pero ya al menos a nivel internacional lo están utilizando como un sustituto de glucocorticoides en el tratamiento con vasculitis y al mismo tiempo disminuir todos los efectos secundarios asociados a los corticoides. La siguiente. Entonces, cuando lo indico en aquellos pacientes que tienen efectos adversos a los corticoides o un deterioro rápidamente progresivo, ojo, pero no solo como solo Avacopan, sino asociado ya sea a rituximab o a ciclofosfamida. No menos, más con ellos, o sea, a la par, ¿ya? Y esta es la dosis como es que la podemos indicar, la siguiente. Y finalmente, chicos, ya para terminar, esto es un esquema de la CADIGO del 2024, ¿ya? En donde más o menos cómo podemos abordar en relación al compromiso si es en órgano mayor o no, ¿ya? Por ejemplo, si no es un órgano grave, puedo dar metrotexate y mis pautas de glucocorticoides de 5,
de 1 gramo por kilogramo, ¿no? O Rituxi con glucocorticoides, pero a dosis de mantenimiento, no como inducción, ¿ya? Pero si hay un compromiso en órgano mayor, definitivamente me voy a ir a los pulsos de metilprednisolona por encima de los orales y voy a definir, ¿no? Cuándo utilizo ciclofosfamida, cuándo no utilizo o cuándo utilizo rituximab, ¿ya? En cuanto a las preferencias, intolerancias o las patologías que tienen. Y ojo, miren, que desde el 2024 Avacopan ya forma parte de las sugerencias en relación a las guías, o sea, ya está dentro del tratamiento de vasculitis ANCA al menos. Que lo utilicen en lupus eritematoso sistémico, no lo sé, pero al menos como inhibidor del complemento en vasculitis ANCA ya lo están recomendando. Ya, esto es más de lo mismo en casos graves, inclusive cuando valorar la recomendación de plasmaféresis, la siguiente. Más de lo mismo en relación, esto es en relación a refractariedad, ¿ya? Cuándo hacer el switch o el cambio de Rituxi a ciclofosfamida o en qué momento cuando hay un brote, la siguiente. Y finalmente este es el tratamiento no inmunosupresor que va a equivaler a lo que es calidad de estilo de vida, prevención de infecciones, protección ósea y sobre todo nefro y cardioprotectores a nivel farmacológico. ¿Listo, chicos? Y como ya no quería que maten a ningún paciente, no les puse ningún caso. No les puse ningún caso. Ya, chicos, eso es todo.